no sabéis cuándo será el tiempo. Padre, te doy gracias porque en esta hora nos permite acercarnos a tu presencia. De la misma manera, Señor, glorificarte, podamos una vez más reflexionar en tu palabra y a la vez, Señor, ser edificados por medio de ella. Te agradecemos en esta hora, Padre, si estoy glorificándote y tomando el control de nuestras vidas esta mañana. Padre, permítenos, Dios, que de una manera, Señor, tomando el poder sea iniciando nuestras vidas, Señor, que podamos, Padre Celestial, de una otra manera poder enfocarnos, Señor, al propósito de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Normalmente, usted lee los evangelios y se encuentra con la palabra acontecimientos finales, señales antes del fin. Cuando usted los analiza, hermanos, hay unos que ya han acontecido y otros previos a acontecer y previos al futuro. Pero estos son, vamos a decirlo así, advertencias o previas advertencias a lo que vendría siendo, hermano, los acontecimientos que prevén, hermano, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces siempre hubo una inquietud en los discípulos, sobre todo cuando el Señor estaba hablando previo a su muerte. Ya ahorita ustedes saben, estamos previos a pocos días de que se acerque una semana mayor, una vez más, hermano, otro año más, otro tiempo más, en donde se celebra la muerte, la vida y pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí la gente lo primero que hace, hermanos, tratar de guardar la semana, la famosa cuaresma que la llama. A partir de ahí, hermano, pues unos hacen votos, otros dejan de hacer algunas cosas durante ese periodo hasta que termina, y bueno, algunos hacen votos, otros hacen algunas demandas. Pero hasta ahí, hermano, hasta ahí termina el proceso y se vuelve una vez más a la vida cotidiana. Los discípulos estaban inquietantes porque estos ya estaban anticipando su muerte. Y al saber, hermano, que se estaba pasando esto, inquieta a los discípulos algunos acontecimientos que él está narrando o está diciendo. Todo comienza en el capítulo 13, también lo encuentra en Mateo capítulo 24, y también lo va a encontrar en Lucas capítulo, si bien recuerdo, el 21, cuando dice que Jesús sale del templo. Ahí en el capítulo 13:1 de Marcos dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le responde y les dice: ¿ves que estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra hasta que no sea derribado. El templo de Herodes, hermano, en el año 70 después de Cristo, la nación de Israel fue invadida y prácticamente, hermano, el templo que era lujoso, el templo que era admirado por mucha gente cuando iba a ese lugar, Jesús le dice que sería derribado, que no quedaría piedra sobre piedra, y los discípulos ahí comienzan diciendo: ¿cuándo será este acontecimiento? Pero Jesús aprovecha esa oportunidad no solamente para hablar de los acontecimientos que vendría para la nación de Israel en el tiempo de los romanos, sino que también anticipar, hermano, diga conmigo, los acontecimientos finales. A ver, diga, los acontecimientos finales. Es decir, hay algo que vendría a futuro, hay algo que sucedería y que ellos tenían que estar anticipados ante los acontecimientos que vendrían. Y Jesús toma tiempo, dice: se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte. Mire, hay 4 personas ahí. Es Pedro, es Jacobo, es Juan y Andrés. Se acercan curiosamente
No solamente porque les dijo que no quedaría piedra sobre piedra referente al templo que iba a ser derribado, sino que previo al acontecimiento de su muerte, y ya también entró la curiosidad, hermano, de qué iba a pasar en el futuro. Y le hacen la pregunta a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Este versículo tiene una mayor profundidad a que si usted lo va a buscar en Lucas o en Mateo. En Marcos deja más detalladamente la pregunta y dice: ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas hayan de cumplirse? Es decir, el escritor dice que está pidiendo señales y tiempo. Ahora escuche bien: señales y tiempo. Es decir, quiere saber cuándo va a ser, pero ¿qué habrá en esos acontecimientos? A veces, hermanos, nosotros no nos hemos dado cuenta de señales y tiempos. Los tiempos antiguos no se consideran como los tiempos que estamos viviendo nosotros. Los tiempos antiguos, hermanos, siempre se consideran por generaciones. Ellos consideran el tiempo de acuerdo a las generaciones que van pasando. Los consideran esos tiempos tan importantes porque depende de las generaciones que van pasando. No sé si usted ha escuchado la porción que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque son generaciones que pasaron en un determinado tiempo. Es decir, hubo acontecimientos en el tiempo de Abraham, hubo acontecimientos en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, en el tiempo de José, en el tiempo de Moisés, que fueron 40 años en el desierto, el tiempo de Josué de la conquista, y luego el tiempo que sucedió, hermano, en los jueces, y luego cuando viene la dinastía o la monarquía que se llama el tiempo de los reyes, y luego viene el tiempo, hermano, de los profetas, y ahí ahora viene el tiempo también del ministerio de Jesús. Escuche bien lo que le estoy mencionando, porque a veces de repente usted me dice: yo puedo leer la Biblia, pero no la entiendo. A veces leo la Biblia y habla de los que comenzamos en Génesis, leemos una cosa y luego pues ya hablo de Abraham, ya hablo de Isaac, y ya ahora habla de Jacob, pero a veces no comprendemos que son generaciones que van anticipando un cambio o un proceso. Al menos, hermano, si usted se pone a preguntar qué similitud tiene el periodo de Moisés con el tiempo terrenal de Cristo. Y a lo mejor usted diga: pues no tiene nada que ver, porque Moisés trató con un pueblo, dice la escritura, que era de dura cerviz, y Jesús viene y trata con una generación incrédula. Jesús tarda 33 años, hermano, 3 años en evidenciar su ministerio. Y Moisés, hermano, a la edad de 40 años comienza a hacer un periodo de trabajo con un pueblo muy rebelde. La similitud podría ser algo parecido, pero cada uno de los dos, hermanos, estaban buscando un tiempo en que la humanidad estaba viviendo. ¿Qué hace la pregunta entonces? Estos 4 discípulos que conocían los tiempos pasados, en el caso de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué va a pasar? Danos un tiempo, dinos el tiempo en que van a suceder. Pero luego vuelven a preguntar: ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? A lo mejor usted, hermano, no sabe o ignoramos que en estos periodos que hemos pasado hubo generaciones que han estado marcando nuestro entorno. Hace unos días, hermano, estaba yo escuchando
las generaciones, y por eso usted escuchó los famosos generación Nini, los famosa generación Z, la generación que surgió por ahí, hermano, que últimamente están los famosos Terians, que es la generación que está ahorita. Y bueno, de ahí atrás hubo otras generaciones que se están marcando por la característica de los jóvenes o los niños. Bueno, por ahí usted de repente vi que hubo una manifestación de la generación Q, que es una manifestación, hermano, entre ciertas tendencias, hermano, que se marcan por ahí, que fueron denotando una generación que se levantó y que hasta ahorita, hermano, pues no se ha desprestigiado, al contrario, sigue avanzando. Nada más que hay cosas que no se pueden mencionar directamente, hermano, porque hoy ya se puede cuestionar sobre cualquier comentario, lo pueden tomar como algo homofóbico, pero está dentro de las generaciones que se están pasando. Y entonces los discípulos, hermanos, se quedan pensando y dicen, bueno, ¿cuándo? ¿Qué señales hay? A ver, hermanos, yo quiero hablarles rápidamente de los 3 verbos que marca la escritura, porque todo, yo lo escuché cuando la hermana leía y decía velar y orar, pero Marcos marca los entornos diferentes. Normalmente Mateo siempre junta el velar y el orar, pero cuando estaba leyendo San Marcos, y cuando leí Juan, y cuando leí Pablo, y cuando leí algunas cosas, me di cuenta que los escritores no tan fácilmente juntan la palabra el velar y el orar. Marcos las separa porque hay algo que es demasiadamente importante. Quiero llevarlo a la reflexión y pensar en lo que el escritor escribe referente al tiempo, referente a las señales, pero por qué el escritor habla y reafirma sobre el concepto de mirar, el concepto de velar y de orar, porque Jesús dice, no sabéis cuándo será el tiempo. La pregunta que quiero hacerle a usted a esta mañana a usted es, ¿usted sabe cuándo será el retorno de Jesús? ¿Cuándo será que volverá a venir la segunda venida de Cristo? Algunos de nosotros ignoramos todo esto. Pero quiero que vaya tantito a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y por ahí está haciendo una manifestación. No crea que Pablo ignoraba los acontecimientos futuros. Algunos de nosotros, hermanos, vivimos la vida y no sabemos que Cristo viene de nuevo. Algunos vivimos la vida y no sabemos, hermanos, que hay cosas que están aconteciendo en nuestro entorno y las ignoramos. Usted ahorita escucha que hay guerra aquí, guerra allá, y pleitos aquí, pleitos allá, y que a nosotros nada nos va a afectar. Pero, tristemente, hermano, algunos están pasando circunstancias semejantes a esto, ignoran los acontecimientos que vienen. Miren, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Señales, acontecimientos. 1, muchos van a ser engañados, hermano. Muchos van a caer en el error de la falsa doctrina. Muchos van a caer, hermano, en negar la fe, en el concepto erróneo, hermano, de creer lo que otras personas o lo que otras sectas, lo que otras denominaciones aplican, creyendo, hermano, que muestran una verdad. Mire lo que dice el capítulo 4 de 1 Timoteo, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos que ya estamos, a estos tiempos se está refiriendo, dice, a ver, ¿alguien quiere leerlo rápidamente, hermano? 1 Timoteo 4:1. Alguien que lo lea rápidamente, hermano. ¿Qué dice ahí? 1 Timoteo 4:1. Le voy a decir como nos dicen a nosotros. Hasta no leer, no creer.
Vea lo que dice ahí. ¿Qué dice? 1 Timoteo 4:1. En el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ok, vamos despacio. Apostatarán significa negar la fe. ¿Qué más dice? Escuchando espíritus engañadores. Escuchando espíritus engañadores, no a las personas, sino al espíritu que manifiesta la persona. Escuchando espíritus engañadores. La doctrina de demonios. Doctrina de demonios. ¿Qué más? Por la hipocresía de mentirosos y teniendo cauterizada la conciencia. Ok, veamos, vamos ahí. Pueden sentarse. Gracias, hermano. Preste atención, porque voy a profundizar en el siguiente domingo y en el siguiente domingo. Esto solamente es un previo a lo que voy a explicar. Sé que hoy no todo lo va a escuchar, pero quiero comenzar por ahí. Dicen los discípulos, dinos cuándo serán los tiempos. ¿Cuándo es el tiempo? Y dinos las señales. Y a lo mejor usted diga, bueno, ¿a poco los discípulos estaban preguntando referente a alguna manifestación que se vería? O sea, ve las noticias ahorita y de repente se encuentra con jóvenes que están diciendo que tienen un concepto de ser como un animal o que se identifican con un animal y usted de repente los empieza a ver, hermano, en la Plaza Lerdo, en Veracruz, ya empezaron a manifestarse. Ya están empezando a llegar a nuestro país. En Monterrey también ya empezaron. Ya no nos va a causar algo de sorprendernos cuando veamos, hermano, que aquí en nuestra colonia, en nuestro estado o aquí cercano, digamos este tipo de personas y usted de repente va a decir, ay, se ven inofensivos. Como cuando vimos las manifestaciones, hermano, las marchas del feminismo, y pareciera que todo eso dice usted nada tiene que ver. Señales, tiempos. En los postreros tiempos muchas personas van a negar la fe o le van a dar la espalda. Y dice la Escritura, escuchando espíritus engañadores. ¿Y qué más? A doctrina de demonios. ¿Qué es la doctrina de demonios? Bueno, hermano, no estamos tan lejos, pero sería bueno, favorable, sacar videos y ver los carnavales que están haciendo, lo que hicieron en Italia, lo que están haciendo en Brasil, lo que hicieron en Veracruz, que hasta hubo muertos. Cuestiones que se están haciendo, hermanos, y que la gente lo ve como algo normal o sofisticado, algo que no se había visto o que no se había anunciado. La doctrina que se está metiendo, mi hermano, dice por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Es decir, hay personas que ven las cosas como algo bueno, aunque sea malo, como cuando de repente se van las comparsas de los judíos. No, es que no tiene nada de malo eso, hermano. Personas que andan corriendo ahí vestidos con trajes según típicos de la región, y viendo cómo danzan y cómo corretean a la gente, cómo de una u otra forma, hermanos, se manifiestan. Y mucha gente dice que eso no es malo. Es una comparsa de lo que hacen ahí. Bueno, ya usted sabe que aquí tenemos un monumento, ¿verdad? Y la gente lo ve normal. Pero tienen cauterizada, ¿qué dice? La conciencia. Tienen cauterizada la conciencia. Y pareciera que esto, hermano, lo que Pablo le hablaba a Timoteo en su tiempo, pareciera que a nosotros no nos puede afectar. O lamentablemente, hermano, podríamos decirlo así, que a veces podemos estar en este tipo de circunstancias o de situaciones y nosotros, hermano, lo tomemos como algo normal. Pero Pablo dice, son tiempos postreros, serían tiempos peligrosos, donde muchas personas van a apostatar la fe. Pero hay otra porción también, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo.
Estoy hablando que pasaron unos pocos años cuando Pablo advierte a la pregunta que los discípulos decían tiempos y señales. Le estoy hablando de dos cosas, tanto de tiempo como de señales. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. A ver, hermano, sirvan que le presten ahí con los lentes de la hermana ahí, a ver. ¿Qué dice? Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, tiempos. ¿Qué dice, hermanos? Peligrosos. A ver, dígalo con voz fuerte. Tiempos peligrosos. ¿Qué más? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amados, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impresionantes, crueles, aborrecedores de hermanos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Hasta ahí, hermano. ¿Se da cuenta? En los postreros tiempos o postreros días tendrán hombres amadores de sí mismos. Y le da una larga lista, que no es tan cortita, es una larga lista de una manifestación de tiempo. Ahora lo podríamos decir, hermano, que no necesito usar palabras para que usted me pueda entender el entorno en el que estamos y lo que sucedió y ha sucedido en nuestros días. Tiempos peligrosos. Pablo lo muestra como una característica, mi hermano, de un tiempo y de una manifestación, de una señal. Y a lo mejor usted diga, hermano, ¿y todo esto qué tiene que ver? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, hermanos, a veces nosotros cuando oímos de los días de Noé, lo vemos como algo lejano, algo que sucedió en el tiempo de Noé. Pero que Mateo lo registra y dice que serían como los días de Noé. Hace años atrás, Noé experimentó la situación cuando estuvo elaborando el arca y anunciaba el mensaje del evangelio de que vendría un diluvio y nadie le hizo caso. ¿Se acuerda? ¿O quiere que le recuerde la escena cuando Noé proclama el evangelio, proclama la salvación en aquel entonces del diluvio y nadie le hizo caso? Y entonces Jesús toma eso como una señal, pero también como una advertencia. A ver, hermanos, para ir definiendo. A veces usted dice, hay personas que dicen, es que yo no veo las señales que supuestamente dice la Escritura. Hermano, ¿usted no sabe que una señal es una advertencia? A ver, se lo vuelvo a repetir por si usted quiere señales. Una señal es una advertencia. No sé si le está quedando claro, pero una señal es una advertencia. Pablo está dando tanto una señal como una advertencia. Y Jesús está dando tanto unas señales como también advertencias. Así es que los discípulos no se pudieron a pensar, Señor, ¿cuándo será el tiempo? ¿Y qué señales habrá? Pues les voy a dar las señales, pero en medio de las señales también hay advertencias. Primero mire la señal. Como los días de Noé. Estoy tomando por parte de esto, hermano. Vaya al libro de Génesis. En Génesis nos dice cómo fue el periodo de Noé antes del diluvio y después del diluvio. Mire lo que dice Génesis. Se lo voy a leer rápidamente para que avancemos. Capítulo 6 de Génesis. Esta es la señal. Algo que ya aconteció, algo que ya sucedió. Y le voy a dar una señal normal aquí para ir avanzando y terminar. Una señal. Usted de repente ve las notas rojas en los periódicos.
un fulano de tal se cruzó el semáforo en rojo y ocasionó un choque y hizo esto y sucedió aquello y aparece en la nota roja. ¿Cuál es la señal? Toda la documentación y toda la información que nos ponen en el periódico. Pero ¿cuál es la advertencia? A ver, hermanos, ¿cuál es la advertencia? ¿Se me está entendiendo? La señal es la advertencia. Pues la señal le están poniendo ahí fotografías, le están diciendo qué fue lo que aconteció, porque la persona se cruzó. Y mire todo el acontecimiento. Ahora, ¿cuál es la advertencia? El ponerlo ahí. Que usted no tiene que hacer lo mismo. El día de ayer que cruzamos ahí enfrente de cierta tienda conocida, se pasa un motociclista, el rojo, como si nada, se pasó bien aventado ahí, se cruza ahí. Dice, no se pone a pensar en el acontecimiento que puede pasar, se cruzó en rojo. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿quieren señales? Pues les va también las advertencias. La señal, como en los días de Noé. Ahí está la señal. Pero vea también la consecuencia o la advertencia de esa señal. En el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogieron entre todas, y le dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas será sus días que 120 años. ¿Y cuántos fue los que mencionó Moisés en el Salmo 90? Usted que ha leído el Salmo 90, ¿hasta qué edad redujo el Señor y le dio una señal al hombre por la maldad que se multiplicó? ¿Recuerda? ¿Ya alguien leyó el Salmo 90, hermanos? ¿No ha leído la escritura? ¿Qué dice el Salmo 90? Ya ve, usted me dice, pastor, señales, tiempo, ¿qué va a acontecer? ¿No ha leído la escritura? Yo le estoy dando una señal y una advertencia. Por eso Jesús dijo, mirad. La palabra mirar es, no nomás es que se quede usted mirando al horizonte y dice, ¿qué ves? Pues no veo nada, nomás estoy mirando. No, Jesús está diciendo que hay que observar con atención y pensar. ¿Por qué dice la escritura? Será como los días de Noé. Se multiplicó la maldad y dice que redujo la cantidad de años. Antes las personas duraban hasta 900 y fracción de años. ¿Se imagina que cuando no había pecado, tanto pecado como hoy, las personas podían vivir 900 años? Pero cuando se empieza a multiplicar la maldad, el Señor redujo su edad hasta 120 años. Pero en el Salmo 90, el Señor vuelve a dejar una señal y un acontecimiento de la edad del hombre, que por lo mínimo, hermano, en una generación que es la que ha estado transmitiendo esta evidencia, dígame, hermano, hoy la generación en la que estamos, de 55 años hacia abajo, están muriendo consecutivamente de cáncer, hipertensión y la famosa azúcar. Mire, quiero que vea el Salmo 90. Y vea lo que dice el versículo del 1 en adelante antes de leer Génesis. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelve a hablar de generaciones. Antes que naciese en los montes, formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo. ¿Qué dice? Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Usted ha leído lo que dice que para el Señor un día es como 1000 años.
Y 1000 años es como ¿qué? Como un día. Y como una de las vigilias de la noche, los arrobantes como torrentes de agua son como sueño y como la hierba que crece en la mañana florece y crece, la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos. ¿Y qué dice? Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros riesgos a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan. Ahí viene la respuesta. ¿Por qué el Señor acorta los días de nuestra vida? O en la humanidad ha cortado los días. ¿Por qué? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos que son 80 años. Y en el tiempo de Noé, ¿a qué edad la redujo? A 120 años. Ahora quiero preguntarle, ¿alguien tuvo algún conocido que haya muerto de 100 años hacia arriba? Estoy hablando de tiempo. 105. Estoy hablando de tiempo, porque de repente es, dinos cuánto será. Tiempo, habla de generaciones. Y la generación de Noé la redujo a 120 años. La generación de Moisés la redujo a 70 a 80 años. Y si en los más robustos dice, pero sabe que ha salido una encuesta en que ahorita la gente está muriendo cáncer, hipertensión, la famosa glucosa y todo eso, pero por lo mínimo de la generación del 1970 para acá, está muriendo ya esta generación de 55 a 60 años. ¿De qué edad se nos fue la hermana Guadalupe? No pasó ni siquiera los 50. Ahorita la hermana que usted no necesito mencionar su nombre, está con achaques y circunstancias ahorita y ni siquiera ha pasado los 50. Conozco una persona que murió de 55 años de hipertensión. Si es que nuestra generación es un tiempo, y esa es una señal, hermanos. Es una señal, es de, a ver, vamos a ponernos a pensar. Si la generación de Noé la redujo el Señor por una causa, por eso le estoy diciendo, una señal también es una advertencia. ¿Por qué hoy la cuestión de la vida humana se está reduciendo? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dio una señal como advertencia de decirle, en el tiempo de Noé, por causa de la maldad, se redujo la vida de las personas y la llevó a algo mínimo, porque el hombre, hermano, en su tiempo, Dios le estaba permitiendo larga vida. Pero tristemente, mi hermano, el pecado fue haciendo que la humanidad se fuera corrompiendo, y eso hizo que el Señor tuviera que limitar su tiempo de vida a las personas. Quiero que vea lo que dice el versículo. Bueno, vamos a leerlo del versículo 5. Y vio Jehová que la maldad, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se da cuenta? Era demasiada la maldad. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo es nuestro tiempo ahorita? ¿Verdad que hay demasiada maldad? Hay demasiada maldad, hermano, demasiada. La señal, tiempo de Noé. Muchas personas solamente se van se dan y se daban en casamiento. Muchos nada más se van por esa señal, pero aquí está la clave. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento ¿de qué? De haberlos hecho. Me pesa darle la continuidad de vida a la humanidad. Me pesa darle la largura de días. Me pesa
haberle permitido tantos años a esta generación que voy a tener que delimitarla y voy a tener que raerla. Vea el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Vi una generación que en un tiempo se guardó, hermano, de la corrupción humana y permaneció en los caminos del Señor. Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. ¿Y cómo está nuestra tierra ahorita, hermano? Está llena de violencia, está llena de maldad, constantemente haciendo el mal, siguen los designios de su corazón y de paso, hermano, se le limitó su tiempo. ¿Quería la señal? Ahí está la señal. Ahora quiere la advertencia. Mire, la advertencia. Y miró Dios la tierra aquí, que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido. Esa palabra está confirmando algo que no tiene cambio. He decidido el fin de todo ser, de todo el ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo les destruiré con toda la tierra. Así es que la decisión que toma el Señor era traer a toda la humanidad, hermano. Quiero que usted mire, por eso dice el escritor, mirad. El diluvio no vino por venir. No era nada más porque se casaban y se daban en casamiento. Sino que cuando dice tiempo de Noé, como en el tiempo de Noé, nos está diciendo vuelvan allá atrás y miren la causa por la cual se da la señal del tiempo de Noé. Y ahí está la causa, para que se lo lleve bien grabadito, hermano, y ya está terminando mi tiempo. Le dije que me lo voy a llevar en varias partes. Estamos viendo el tiempo de Noé, el tiempo de que Pablo menciona y el tiempo de los que apostatan la fe. Hay tres tiempos que le mencioné apenas. El tiempo de apostatar a la fe. Hermanos, ahí están los tres mencionados. El tiempo de apostatar a la fe, el tiempo del carácter de los hombres, o normalmente tómenlo del carácter de los impíos, y el tiempo de Noé. Y le voy a hablar el último del tiempo de Lot. Pero quiero que escuche esto. De los que apostataron a la fe. Ahorita ven usted entre nosotros y algunos entre nosotros, ¿verdad? Pero ahora quiero preguntar a dónde cree que están los que estuvieron entre nosotros. Ahora de repente usted dice, no, mire que ahora la hermana fulana ya está en esta iglesia. Pero ¿quién le hizo apostatar a la fe? Es decir, negar la fe. ¿Quién le hizo darle la espalda? Que lo voy a decir coloquialmente, las palabras coloquiales. ¿Por qué nos da la espalda hoy? Hace 2 días atrás se encontraba una hermana que nos encontramos en el camino así. Me tuve que decir yo, buenos días, Dios me bendiga. Porque venía caminando y venía haciéndole así, así como que diciendo dónde les dio la mirada para que no me encuentre o me confronte al hermano. Yo dije, con respeto, dije, me voy a subir a la banqueta y me voy a hacer por un lado para no hacerla sentir mal. Pero yo dije, bueno, ¿yo por qué? Si yo no me fui de la iglesia, la que se fue ella, y entonces me agarré, me caminé así, me confrontó de frente. Como que de repente nomás vino así, como que ya después le dije, Dios le bendiga, hermana, hasta levanté la voz. Y no me hizo así, Dios lo bendiga, pero a seria. Y ya. ¿Quién le dijo que apostatara a la fe? Yo nunca le dije, ni le he enseñado algo que sea para que usted niegue su fe. Hace 4 días que leía la Biblia, me entró esta necesidad de hablarle referente a esto que estamos hablando. Estamos hablando de un tiempo en donde muchos los van a ver apostatar a la fe. Ahorita están entre nosotros
Esperando Dios que mañana no vayan a estar en una doctrina errónea, porque mañana o pasado los vaya a ver usted manifestando otra cosa. Pero eso de apostatar a la fe es no tener una convicción firme, ni tener un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras en nosotros. No podemos divagar, hermanos, entre lo que creemos y entre lo que nos dicen. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No podemos apostatar entre lo que creemos y entre lo que nos dicen. Porque todo lo que le estoy diciendo se lo estoy enseñando ahora conforme a la Escritura. No estoy sacando razonamiento humano, sino lo que estoy tratando es de definirle el tiempo. Quieren saber los tiempos. Jesús dijo, ¿quieres saber los tiempos? ¿Y quieres saber las señales? Ok, les voy a dar tanto tiempos como las señales, pero dentro de los tiempos y las señales les doy advertencias. Cuidado con apostatar a la fe. El otro tiempo es el carácter, hermano, de los impíos, el carácter de los hombres en el tiempo. Y se lo refirió a Pablo hablando a Timoteo. El carácter de los postreros, el carácter de los hombres en el tiempo presente en el que estamos. Y le di una larga lista de los impíos, crueles, maldicientes, intemperantes. Bueno, Pablo no omitió la lista de todo el carácter de los hombres de su tiempo y del tiempo en el que estamos. El tiempo de Noé, Juan. Una de las características del tiempo de Noé, si las quiere subrayar, hermano, y le voy a pedir que la semana que viene traiga lápiz y papel para que usted designe y descifre bien los tiempos. Pero Noé nos deja que fue acortada la humanidad en su tiempo, vivían más años. Pero lamentablemente, mi hermano, por la cuestión de la maldad se redujo el tiempo. Y si usted ve, aprobamos tantito esto en el capítulo 5, versículo 32, diciendo Noé de 500 años. Pero imagínense cuánto tiempo vivió Noé. Pero cuando el Señor ve la maldad, la redujo a 120 años. 120 años. En el versículo 3 lo dice, 6:3, y dijo Jehová, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Quién puso la consecuencia? Fue el Señor. Entre más años les daba, más se corrompieron, así es que les tuvo que reducir. ¿Cómo fue que se manifiesta el tiempo de Noé? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Ahí está, había muchísima maldad. Que el designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, que era continuamente hacer el mal. Y luego usted ve abajo, hermanos, en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ya vio cómo era el tiempo de Noé, hermano? ¿Ya vio cómo era el tiempo de Noé? Ese tiempo lo descifró el Señor como una señal y una advertencia. Terminamos con Mateo, hermanos. La siguiente semana le damos seguimiento, porque esto es largo y quiero dárselo así, sencillo, para que no se le complique. Pero solamente estamos hablando de mirar. Observa detalladamente cómo son los tiempos. Observa detalladamente cómo están los acontecimientos, cómo son las señales, cómo son las advertencias. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Miren lo que dice la Escritura. La semana que viene veremos los falsos cristos, los engañadores, los acontecimientos que está aconteciendo en la humanidad, porque hay acontecimientos que surgen aquí en el mundo, pero hay acontecimientos que surgen en el reino de los cielos. 24. ¿Ya lo tiene? Quiero que vaya a este versículo, que es el que comúnmente nos gusta leer muchos,
Vaya al versículo 34. ¿No es cierto? Os digo que no pasará esta generación hasta que todo te acontezca. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día, la hora, nadie sabe sino ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí está la porción que siempre les digo que mucha gente menciona. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes, porque como en los días de antes del diluvio, antes del diluvio, que dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé, que dice, entró en el arca. Y no entendieron, ¿hasta qué, hermano? Hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el periodo de la construcción del arca, la gente ignoró el mensaje que Noé estaba anunciando sobre el diluvio. ¿Y qué hizo la gente? Se casaba, se daban en casamiento, bebían, disfrutaban con deleite su vida, pero usted ya vio, según Génesis, cómo era esa generación. Ahora, hermanos, para cerrar, ¿cómo es esta generación en los días de nosotros ahora? Se casa, se dan en casamiento, bebe, disfrutan de deleites de su vida, con crueldad, con maldad, siguen los designios de su pensamiento y están viviendo alejados. Aquí hay una diferencia, hermano, que no se está haciendo un arca. En el tiempo de Noé había una señal, un arca, y la advertencia fue el diluvio. Vino el diluvio. ¿Cuántos se salvaron, hermano, después de tanta humanidad que hubo para terminar? ¿Cuánta gente se salvó? Solo 8 personas. ¿Se imagina, hermanos, de tanta humanidad que ya había en el tiempo de Noé? De esa generación, toda esa generación, solo quedaron 8 personas salvos. Ahora, mediten esto. Si en el tiempo de Noé, que estaban haciendo un arca, y que era una señal, y que eso era una advertencia, solamente se salvaron 8, ahora quiero que usted vea lo que Marcos dice. Mira, préstale atención, medita. Si en el tiempo de Noé, que la evidencia era un arca y que le estaba preparando y que se viene el diluvio y le gritaban a Noé, ábrenos, sálvanos. Si había una evidencia física, no le creyeron, pues cuanto más ahora que la evidencia es más por fe que por vista. Así es que tenga cuidado de apostatar a la fe. Tenga cuidado del carácter de los postreros tiempos de esos hombres crueles y todo lo que manifiesta la carta de Pablo a Timoteo, y de tener cuidado de pasar por alto la advertencia y el tiempo como los días de Noé. Amén, hermano. ¿Quieren ponerse de pie? Próxima semana le damos seguimiento a lo que sigue, porque es bueno e importante analizar todo lo que viene. Nuestro Señor está pronto a venir. Solamente pocos se salvarán. Si yo me he puesto a pensar que solamente se salvaron 8, ¿cuántos de ellos nos vamos a salvar?
de esta generación? ¿Cuántos nos salvaremos de esta generación? Hay que invitarles que cierren sus ojos. Y dígale, Señor, ayúdame a no ignorar los tiempos.